Hola, buenos días. El día de hoy vamos a hablar de las clases de mercancías peligrosas. A ver, cuando hablamos nosotros de clases, primero hay que acordarnos que las mercancías peligrosas tienen una clasificación que lo inventó Naciones Unidas, ya en el famoso libro naranja, ahí está especificado que las bases de las mercancías peligrosas. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, para hablar de clases, vamos a ver que nosotros tenemos 9 clases de mercancías peligrosas. ¿Ok? A ver, vamos a ver, tenemos 9 clases. Vamos a ver la presentación para que conmigo me acompañen en este caso. A ver, empecemos entonces. Nosotros tenemos, ¿cuántas clases dijimos? 9 clases de mercancías peligrosas, ¿ok? Desde la clase 1 hasta la clase 9. Ok, muy bien, ahí tenemos. Cuando, ya, la pregunta que siempre nos hacen, ¿cuál es más peligroso? La respuesta es muy simple, las mercancías peligrosas del 1 al 9, todas son peligrosas, no es que el 1 sea más peligroso que el 9 más peligroso que el 1, no. Simplemente Naciones Unidas le dio esta correlación para tener un orden, ¿ok? Entonces, acordémonos que no es un detalle de que el 1 es más peligroso que el 9. Pero empecemos. Vamos a empezar por la clase 1. Aquí involucra la clase 1. La clase 1 involucra a todos los explosivos. Cualquier producto que tenga la capacidad de convertirse de fase sólida o gaseosa violentamente, generando temperatura, presión de aire, ruido, etcétera, etcétera. Ese es un explosivo. Pero la clase 1 de explosivos se subdivide en 6. Desde el 1.1 hasta el 1.6, como podemos verlo acá en la presentación. Cuando hablamos de clase 1.1, estamos hablando de cualquier explosivo que tiene riesgo de explosión masiva, es decir, toda su masa explota. Si hacemos un ejemplo, ahí tenemos la mayoría de los iniciadores, o también llamamos detonadores, ¿ok? La clase 1.1. El 1.2 son artículos o sustancias que tienen riesgo de proyección, es decir, que son capaces de explotar o hacer explotar a los demás. Hay un fenómeno de explosión de simpatía, ¿no? Hace explotar a otros, ¿ya? La clase 1.3 habla de todos los artículos que tienen riesgo de incendio. Aquí vamos a encontrar a la mayoría de los pirotécnicos, muchos de los pirotécnicos, cuetones, bombardas y algunos otros explosivos. ¿Qué más? El 1.4 nos habla de artículos, sustancias que presentan riesgo insignificante, ¿no? Pero son explosivos. Un ejemplo, las municiones están en la clase 1.4. El 1.5 nos habla de las sustancias insensibles, pero que tienen un riesgo de explosión masiva. Existen muchos en el mercado, explosivos que los puedes golpear, botar, ponerlos a la parrilla, no sé, los tiras de un avión, de un carro, que no va a pasar nada. Pero si lo juntas con uno de la clase 1.1, es catastrófico muchas veces el accidente que podríamos tener o la violencia que tienen estos explosivos. Los 1.5 muchos se utilizan en minería, en carreteras, en petróleo. ¿Ya? Son aquellos productos que están hechos para manipularse, donde el riesgo del error humano siempre va a estar. Y el 1.6 habla de los artículos extremadamente insensibles. Ahí vamos a encontrar aquí a las mechas, ¿ok? A las mechas. Si ustedes pueden apreciar la etiqueta de riesgo de explosivos que tenemos acá de ejemplo, que dice 1.4 explosivo, y viene una letra, ¿no es así? Esa letra es el famoso grupo de compatibilidad. ¿Para qué se utiliza el grupo de compatibilidad? Para evitar juntar los explosivos que no son compatibles. Básicamente es eso, esa letra que tenemos ahí. Hay desde la letra A hasta la letra P, ¿ya? Eso es otra tabla. Ya, entonces, la clase 1, explosivos. Muy bien, vayamos a la clase 2. La clase 2 se subdivide en 3. 2.1, para gases inflamables, ejemplo, cualquier gas que pueda arder en condiciones normales de aire. Estamos hablando de qué? De GLP, estamos hablando de propano, butano, acetileno, encendedores, todos estos gases que pueden arder. En la 2.1, 2.2, gases no inflamables sino tóxicos. Cualquier gas que no es inflamable, no es tóxico, pero al estar sometido a presión tiene un riesgo. Ejemplo, el argón, el oxígeno, el helio, el dióxido de carbono, los extintores están considerados en la clase 2.2. Y el 2.3 nos habla de los gases tóxicos, aquellos que generan toxicidad, dependencia al ser humano y los animales. Un ejemplo muy clásico, el cloro. El cloro es un gas que nosotros lo revisamos en la reglamentación que tenemos tanto en la GRE, o lo revisamos en el IATA, en el ADR, el IMDG para marítimo. Todos ellos nos hablan que el cloro es un gas, no existe el cloro en líquido. No confundamos el cloro con el hipoclorito, son cosas completamente diferentes. O en sólido, ¿no? Que normalmente dicen, este es cloro en polvo. Eso no existe, el cloro es un gas. Lo que te venden normalmente
En elemento sólido es hidróxido sódico sólido, o soda cáustica, ¿no? Comercialmente hablando. Ya, entonces la clase 2 se subdivide en 3. Vamos a la clase 3. La clase 3 son los líquidos inflamables. Vamos a encontrar un sinnúmero de productos, muchos de uso diario, pinturas, acetona, combustibles, hidrocarburos. Ya la clase 3 no se subdivide, pero sí se clasifica en grupos de grupos de embalaje 1, 2 y 3, dependiendo el rango de inflamabilidad. Si nosotros vemos la tabla que tenemos acá, esta es una tabla donde nos va a indicar, revisando la hoja de datos de seguridad MSDS, dependiendo del punto de ebullición inicial o el punto de inflamación a crisol cerrado, las pruebas que se realizan, vamos a ver si es el grupo de embalaje, o sea, más inflamable, grupo de embalaje 2, medianamente, o si es del grupo de embalaje 3, ligeramente menos inflamable. Pero siguen siendo inflamables. Clase 3, ¿ok? Clase 4. Vamos a la clase 4. En la clase 4 vamos a encontrar 3 subdivisiones. 4.1 para los sólidos inflamables propiamente dicho. Ejemplo, el azufre, los cerillos están metidos ahí. En la clase 4.2 vamos a encontrar los que son espontáneamente combustibles, que pueden arder solos, por fricción, se calientan, hacen reacciones físicas muy espontáneas. Ejemplo, el fósforo blanco, la diamina magnésica. Hay varios productos que pueden arder solos. El wipe en grandes cantidades arde solo. La copra, acordemos, la copra es el fruto de secado del coco, se fermenta, o sea, se oxida, genera temperatura y se prende. Al igual que la harina de pescado, cuando no tiene productos que puedan matar o controlar las bacterias. ¿Ya? Y la clase 4.3 habla de aquellas sustancias peligrosas cuando se mojan. With wing, ¿no? Peligroso mojado. Ejemplo, tengo ahí aquí en el litio, tengo ahí el carburo cálcico, es un ejemplo muy sencillo. El carburo cálcico reacciona con el agua y genera gas de acetileno. ¿Ok? Tengo aquí en el sodio, hay varios metales alcalinoterrios que logran reaccionar con el agua, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero uno de los más críticos actualmente es el litio, porque se encuentra en muchos lugares. ¿Qué más? La clase 5, las sustancias oxidantes y los peróxidos orgánicos. Cuando hablamos de estos productos, vamos a hablar del 5.1, cualquier elemento, sustancia comburente u oxidante, o sea que puede oxidar a otros. El ejemplo más práctico tenemos ahí el oxígeno, capaz de oxidar a otros productos. ¿Qué más? Los nitratos, los fosfatos, que vamos a encontrarlos en los abonos que tenemos por ahí. Mucho cuidado, no se olviden, la clase 5.1 oxidantes jamás se debe almacenar con ningún tipo de hidrocarburo, que es un incendio en potencia. ¿Qué más? Luego tenemos el 5.2 que habla de los peróxidos orgánicos, muchos productos en el mercado, básicamente aquellos derivados del peróxido de hidrógeno, por supuesto a concentraciones muy altas, no el agua oxigenada que tenemos en la casa, sí, si bien es cierto, es un peróxido, pero es el 0,3, pero en el mercado encontramos, como por ejemplo en los tintes de cabello, vamos a encontrar productos de 10, 20, 80 volúmenes, ya una concentración mucho más alta, ¿ok? La clase 6 nos habla de las sustancias tóxicas e infecciosas. Ahí vamos a encontrar la 6.1, cualquier producto tóxico para el ser humano y los animales. ¿Qué puede encontrar ahí? Nicotina, cianuro, insecticidas, pesticidas. Por ahí puede encontrar negubón, por ejemplo, ¿no? Para alguien que se le gusta tomar negubón por ahí. Es un elemento tóxico. Y el 6.2 tengo sustancias infecciosas. Cualquier producto que normalmente está relacionado con muestras médicas. Ahorita que estamos el tema con el coronavirus, una muestra médica, una muestra de coronavirus se tendría que transportar o mover como sustancia infecciosa. Sí está, si revisamos las tablas, están ahí todas las sustancias de este tipo y aquellas muestras que estén básicamente en condiciones de vivas, ¿no? Muestras de laboratorio, etcétera, etcétera. ¿Okay? Listo, esa es la clase 6. Vamos a la clase 7. Cuando hablamos de la clase 7 vamos a hablar de materiales radioactivos, aquellos productos que generan radiaciones ionizantes, que quede claro, ¿va? Porque nosotros en este mundo tenemos dos tipos de radiaciones ionizantes y no ionizantes. No ionizante, la luz, las ondas de televisión, la onda de microondas, no el microwave de la casa, sino de microondas, ondas de transmisión, esos son radiaciones no ionizantes. Pero radiación ionizante es aquella que puede desplazar un electrón de la nube atómica, ¿ya? Que tiene la capacidad de ionizar, que eso es en realidad el resumen. Vamos a encontrar productos, varias categorías en radioactivos. El 1 blanco, como lo vemos ahí, 3 amarillos, 2 amarillos, pero eso va a depender mucho de cuán la actividad que tiene
¿ya? Y cuál es el índice de transporte, esa es la energía que está generando. Cuando hablamos de radioactivos, algunos se asustan, pero básicamente con los radioactivos hay que tener mucho cuidado, y la mejor arma con un radioactivo es la distancia. Acordémonos, el inverso del cuadrado. Mayor distancia, mayor seguridad. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Dónde podemos encontrar radioactivos? Hay un montón de lugares, mucho ahora en la medicina, por ahí algunos productos, algunos pararrayos que son hechos de iridio, etcétera, etcétera. ¿Ok? No se olviden, para radiaciones la mejor arma es la distancia. Y la clase 8, que nos habla de todos los productos corrosivos, aquellos que pueden corroer tejido humano, piel, materiales. Los corrosivos van a depender mucho del pH, pero también en la clase 8 corrosivos, no solamente vamos a encontrar los ácidos, también podemos encontrar los alcalinos. Ambos corroen. Ambos cortan materiales, corroen materiales en mayor o menor tiempo. De acuerdo a eso, se le asigna también un grupo de embalaje. ¿Ok? Y por último, la clase 9. La clase 9 nos habla de los misceláneos, o también llamados productos varios. La clase 9 involucra un sinnúmero de productos que no hemos podido o que no tienen lugar donde estar. Ejemplo, el dióxido de carbono, que desplaza el oxígeno, o hielo seco. Material magnético de gran potencia, por supuesto. Motores de combustión interna. Un motor de combustión interna nuevecito, que no ha sido usado, no se considera mercancía peligrosa, pero uno que ya fue usado y tiene trazas o rastros de hidrocarburos, básicamente, no de aceites, de hidrocarburos, se considera como clase 9 misceláneos. Es más, actualmente la clase 9 misceláneos en la numeración ha variado, ¿no? Antes era uno solo, pero ahora, dependiendo del riesgo del combustible que se utilice, se va a ver si el riesgo es 9, es 3 o es 2.1. Si usa un gas, 2.1. Si usa como combustible líquido inflamable, va a ser 3. Pero si no se sabe lo que es, o es un híbrido, como hay muchos ahora en motores, va a ser de la clase 9. Esencias o sabores fuertes, aquellos que no permiten respirar a la persona, la clase 9. Las baterías de litio y las pilas también están ahora en la clase 9. Celular, baterías o cualquier producto que contenga baterías de litio incrustadas o que no se puedan desmontar. ¿Ya? Y los artículos de consumo, los consumer commodity, ahí tenemos, ¿para qué? Perfumes, las famosas cajas de Avon, no sé, de las empresas que venden, clase 9 misceláneos. ¿Ok? Entonces, como resumen, ¿cuántas clases de mercancías tenemos? 9 clases. De las 9 clases, ¿cuál es más peligrosa? Todas. Ok, señores, espero haberlo apoyado en este resumen y ya volvemos con otra clase más. Muchas gracias.